Hola, hola, mujer grandiosa, que llegaste hasta aquí interesada en aprender sobre los fibromas. Bienvenidas a esta clase o masterclass de Sé tu Medicina con Pamela Bernal. Y si tienes fibromas, esta es una clase que va a ser un poco larga, pero tú que estás interesada en entender qué es lo que está pasando con tu cuerpo, te invito a verla completa y hasta el final porque es mucha información valiosa que puede cambiar la perspectiva de tu diagnóstico y de cómo ver tu cuerpo y lo que está pasando en tu cuerpo cuando tienes fibromas. Y sobre todo, si tienes fibromas y sientes que nadie te ha explicado realmente por qué aparecieron, cómo se desarrollan, qué es lo que realmente está pasando, cuál es la raíz, este video puede cambiar la forma en que entiendes tu cuerpo para siempre. Te lo digo que no vas a ser la misma desde este video en adelante. Porque hoy no te voy a hablar solamente de hormonas y de tu útero y de lo mal que está pasando ahí. Yo te voy a hablar de la raíz, te voy a hablar de inflamación, de digestión, de microbiota, estrés, de hígado, sistema nervioso, conflicto bioemocional detrás de este diagnóstico y sobre todo entender cómo los fibromas, la gran mayoría de las veces, no empiezan en tu útero. El útero nunca es el problema. Empieza cuando tu cuerpo lleva años sobreviviendo a muchas cosas sistemáticas que vas a entender hoy en este video. Y vamos a empezar hablando un poco sobre los fibromas y cómo afectan a millones de mujeres hoy en día y aunque muchas veces se consideran benignos, la realidad es que alteran la calidad de vida, afectan la energía, provocan sangrados, muchas veces se complican con diagnósticos de anemias, con infertilidad, con mucho dolor, con inflamación, agotamiento y decaimiento físico y emocional. Y lo que a muchas mujeres les ocurre es que terminan en procesos donde se les remueve su útero, su poder como mujer está ahí en el útero y al final la única alternativa a la que tienen que pasar es por esa, la remoción de su órgano reproductivo, su matriz, su útero a través de una histerectomía y en muchos de los casos sin entender que hay otras alternativas, sin entender nunca cómo pudieron prevenir esto y muchas veces, muchas tienen que llegar a esta decisión sin querer, ¿verdad? Sin realmente querer que su útero sea removido, pero realmente no conocen otra alternativa. Y lo más fuerte de todo es que muchísimas mujeres viven años tratando solamente el síntoma, ¿verdad? Tratándose el sangrado, tomando hierro, viendo cómo pueden mejorar una situación de la parte de su útero con los fibromas, pero desde la naturopatía vas a entender hoy algo muy importante. El cuerpo crea tejido, en este caso ese tejido de fibromas, en respuesta a un entorno biológico. Y eso significa que los fibromas no son por accidente, son una adaptación, ¿verdad? Y cuando entiendes esto y cuando entiendes el terreno biológico que está creando esta adaptación, tú comienzas a comprender por qué tu cuerpo lo hizo y sobre todo te da la base para prevenirlos, para detener que sigan creciendo y para comenzar a apoyar a tu cuerpo a desaparecer esos fibromas que en muchos casos sí es posible. Entonces, vamos a entender un poquito qué son los fibromas realmente. ¿Alguna vez te has puesto a leer, a buscar información, a leer un libro de medicina naturopatía o funcional que te explique desde otra perspectiva qué es un fibroma? Porque casi nunca el ginecólogo tiene el tiempo para explicarte esto, ¿verdad? Los fibromas son tumores. Pensemos en el cáncer, que se desarrollan tumores, ¿verdad? Pero en este caso, los fibromas o miomas son tumores benignos y la mayoría de las veces están compuestos
principalmente por músculo, ¿verdad? Por músculo liso, por tejido conectivo, colágeno o proteína mal digerida que se acumuló ahí, vasos sanguíneos que se van desarrollando, ¿verdad? Muchas veces también por compuestos de toxinas también se ha visto que son encapsulados en ese tejido. Bien. Y los fibromas pueden variar muchísimo, pueden ser pequeños, pueden ser múltiples, pueden ser muy gigantes. He visto casos donde han extirpado fibromas enormes, imagínense. Unos pueden ser dolorosos, otros pueden estar ahí silenciosos y extremadamente asintomáticos, ¿verdad? La mujer no siente que hay algo ahí hasta que ya de momento es muy tarde, explota o se expande, ¿bien? Y otros sí son sintomáticos, pueden causar sangrados, pueden doler y por esto es tan variado, ¿verdad? Este diagnóstico de los fibromas. Y aquí viene algo importante. Es esto de entender que no todos los fibromas son iguales, existen distintos tipos y se pueden formar en distintas áreas del vientre, ya sean intramurales, ya sean submucosos, ya sean dentro del vientre, ya sean fuera, y dependiendo de dónde están, cambian completamente mucho de la sintomatología. Así que veamos esto como una misma cosa, ¿verdad? Un mismo tejido que se puede formar y acomodar en diferentes áreas y dependiendo en el área en que se acomode, entonces los síntomas van a variar. Porque, por ejemplo, los fibromas submucosos suelen provocar muchísimos más sangrados porque están dentro de la cavidad uterina. Bien, y hay otros que no necesariamente provocan sangrados. Bien, y recuerden que el útero todos los meses va a menstruar y si hay un tejido allí que comparte la misma fisiología del útero, pues va a provocar también que este tejido del fibroma sangre. Bien. Y desde la perspectiva naturopástica y en textos integrativos como enciclopedias de medicina natural, se explica muy claramente que los fibromas no deben verse únicamente como un problema hormonal aislado. Se consideran parte de un terreno inflamatorio, ese terreno inflamatorio que también está acompañado de mucha congestión circulatoria, o sea, mala circulación para llegar a esa irrigación de la sangre limpia y nutrida hacia el útero, de alteración en la digestión, tanto desde la parte hepática como el intestino, que lo vamos a ver más adelante. También se añade un poquito de la dificultad en la eliminación hormonal, por eso está involucrado el intestino, y de desequilibrios metabólicos, ya sea a nivel de la insulina, del sobrepeso, de la inflamación, y cómo estos desequilibrios metabólicos van creando el terreno para la alteración del sistema inmune, que entonces crea el desarrollo de estos tejidos llamados fibromas. Entonces, lo más importante que me gustaría que te llevaras de esta sección es que desde la naturopatía, el útero, al crear fibromas, simplemente está reflejando lo que está pasando en el resto del cuerpo y no podemos separar lo que está pasando en tu vientre de todo el sistema que es tu cuerpo. Bien, eso es lo más importante de esta parte, porque en la naturopatía vemos el cuerpo como un todo y cuando corregimos el sistema, entonces detenemos o prevenimos la proliferación de estos tejidos. Bien. Y durante años, pues se ha venido culpando un poquito esta teoría de que los fibromas son por exceso de estrógeno y no en vano, sí, se ha demostrado que la mayoría de los fibromas
el tejido responde o tiene receptores que responden a los estrógenos, ¿verdad? Se comportan como ese tejido del útero que es muy receptivo a los cambios provocados por la hormona del estrógeno. Y hoy sabemos que sí, eso es cierto, pero no podemos echarle la culpa solamente a la hormona estrógeno, porque el estrógeno es una hormona que tu cuerpo necesita y que es parte vital del sistema hormonal femenino. Entonces, no vamos a ver el estrógeno como el gran causante y problema solamente, ¿verdad? Sino que vamos a ir un poquito más a por qué tu cuerpo no puede metabolizar o balancear el estrógeno y termina provocando estos tejidos que básicamente responden y son parte de ese exceso del estrógeno. Así que no vamos a culpar la hormona, sino que vamos a ir a cómo tu cuerpo la metaboliza, cómo tu cuerpo la elimina, qué tipo de metabolitos produces mensualmente, ¿verdad? En ese sistema hormonal y cuánto tiempo permanecen estos metabolitos circulando en tu sistema que hacen que haya, ¿verdad? Este desequilibrio de dominancia estrogénica que da lugar a la creación de la mayoría de los fibromas. Bien, y es aquí donde eh, entramos a nivel sistemático a hablar un poquito sobre la función hepática, como esa función del hígado, que es el que transforma las hormonas, y cómo ese estado en el que está el hígado impacta ese metabolismo y regulación hormonal. Porque cuando el hígado está sobrecargado, ya sea por estrés, por alcohol, por alimentos ultraprocesados, por químicos y medicamentos que haya metabolizado, por exceso de azúcar, por inflamación, por predisposición genética, pues la capacidad de metabolizar y desintoxicar las hormonas, en este caso estrógenos y otros compuestos, pues disminuye. Y cuando disminuye esta capacidad de desintoxicar correctamente el estrógeno, esto cambia por completo el ambiente hormonal interno. Entonces, más adelante, un poquito voy a estar abundando sobre esta parte metabólica a nivel del hígado y del intestino, que son partes de tu sistema digestivo, porque sí existen metabolitos estrogénicos que son más protectores, más proliferativos o más inflamatorios. Entonces, dependiendo de cuáles metabolitos se activen y que van a depender de tu estilo de vida, ¿verdad? Esa activación, pues unos patrones metabólicos pueden detener o prevenir la proliferación de este tejido de fibromas, pero hay otros patrones metabólicos que sí favorecen el crecimiento de cualquier tejido y en este caso se manifiesta como fibroma. Entonces, aquí es donde nos detenemos a pensar un poquito, donde la intervención de remover el fibroma, en la mayoría de los casos, no corrige el problema y por eso es que muchas mujeres que les remueven el fibroma, los miomas, le hacen raspes, terminan otra vez produciéndolos de nuevo, aparecen de nuevo, ¿verdad? Porque no se ha corregido el patrón metabólico que favorece ese crecimiento. Entonces, eh, aunque te puedan remover el útero, como solución a que ya no salgan fibromas, ese patrón metabólico puede proliferar otros tipos de tejido similar en otras partes del cuerpo. Bien, y eso es lo más importante que te debes llevar de esta sección, que no necesariamente el remover el fibroma o remover el útero
va a prevenir que otros tejidos proliferativos crezcan en otras áreas del cuerpo. Bien, entonces, de la perspectiva naturopática, siempre se ha hablado de esa congestión, de estancamiento, toxicidad interna, mala eliminación, deficiencia de nutrientes esenciales que crea todo este camino metabólico donde ese estrógeno entonces se vuelve contraproducente para el sistema. Bien, y mucho antes de que existiera metabolismo estrogénico o dominancia estrogénica, ya la naturopatía hablaba de que la importante era analizar el terreno, el estancamiento, la toxicidad interna, la mala eliminación. Y hoy en día la ciencia poco a poco va validando gran parte de estas conexiones que ya se hablaban desde hace años desde la naturopatía. Y eso es fabuloso porque podemos ahora validar con números, estadísticas, de las perspectivas que se hablaban desde la naturopatía antigua y tradicional y que y entonces las indicaciones terapéuticas desde esta perspectiva también van a tener más validez. Bien. Entonces, vamos a entrar ahora a hablar el cómo tus fibromas podrían estar relacionados con tu digestión. Y esta es probablemente una de las partes más importantes de este video, porque aquí es donde muchas mujeres pueden entender qué cosas pudieran estar haciendo mal en su día a día o desde su estilo de vida o desde su niñez y su ambiente, alimentación, verdura, que las ha llevado a tener mecanismos digestivos que provocan los fibromas. Bien. Y es sobre todo entender que tus hormonas no viven separadas de tu digestión. Y en este caso, vamos a entrar a hablar de dos órganos bien importantes involucrados en el factor hormonal o metabolismo hormonal, en este caso del estrógeno, entre ellos el intestino y el hígado. Y vamos a empezar con el intestino, porque en el intestino existe lo que se llama el estroboloma y el estroboloma es una parte de la microbiota intestinal, especialmente eh, que especialmente tiene el trabajo de metabolizar los estrógenos. Imagínense que dentro del intestino tenemos una población grandísima de gente, en este caso bacterias, y que cada una tiene un trabajo en particular. Bien. Y ese grupo de estroboloma, ¿verdad? Llamado estroboloma, tiene como encargo y trabajo el metabolizar y eliminar los estrógenos que ya el cuerpo no necesita. Así que cuando el intestino está saludable y estas bacterias están en una proporción saludable y se sienten bien y están ahí haciendo su trabajo, de manera normal, el cuerpo puede eliminar esos estrógenos correctamente. Pero cuando hay un desequilibrio en la microbiota, ¿verdad? Que es lo que se conoce como disbiosis, cuando hay estreñimiento, cuando hay inflamación intestinal, cuando hay malas digestiones, entonces estas bacterias no pueden hacer bien su trabajo y lo que ocurre es que el estrógeno que debiera ser eliminado vuelve a reabsorberse. Bien, esto significa que el cuerpo intenta eliminar, pero vuelve a reciclarlo para atrás. La situación se convierte como en un problema de desagüe, ¿verdad? De ese sistema de eliminación donde hay un estancamiento, donde hay alguien que no está haciendo su trabajo y todo lo que tiene que salir vuelve para atrás reabsorbido. Bien, y aquí aparece uno de los problemas eh,
modernos más grandes. Bien, y es que muchas mujeres llegan a esto de tener una disbiosis, inflamación intestinal o pocas bacterias o ese estroboloma saludable debido a que hoy en día se llevan estilos de vidas que pueden interferir con esa buena microbiota, como por ejemplo el comer muy rápido, el comer alimentos que tu cuerpo no puede procesar y termina fermentando, el estrés, porque el estrés daña mucho de tu microbiota, el estreñimiento, el hígado sobrecargado, la inflamación intestinal y todo esto va creando poco a poco ese daño en ese estroboloma dedicado a eliminar los estrógenos. Bien, entonces muchas se preguntan por qué mi cuerpo sigue inflamado. Y es porque el cuerpo no está eliminando eficientemente. Bien. Y aquí quiero mencionar de manera breve algunas plantas estudiadas o nutrientes que se han evidenciado que te apoyan específicamente esta función del estroboloma y la eliminación de los estrógenos en exceso. Y entre ellas están plantas que aportan fibra soluble, buena para el intestino y son como comida para estas bacterias del estroboloma. Entre ellas están los lignanos de la linaza, los vegetales crucíferos, cuando hablamos, ¿verdad? De esos grupos de alimentos, linaza y los vegetales crucíferos, que ahí entran el brócoli, el kale, los repollos, los coles de Bruselas, tienen compuestos que ayudan con esta flora intestinal que elimina eficientemente los estrógenos en excesos o dañados. Y entre compuestos que se pueden tomar a nivel de cápsula está uno que se llama el DIM, el DIM, y el calcio de glucarato. Calcio de glucarato. Entonces, estos compuestos, cuando los añadimos en las indicaciones terapéuticas y esta alimentación más estratégica, cuando se crea en estos protocolos de alimentación personalizada, pues van apoyando estas vías a nivel del intestino. Bien. Entonces, cuando hablamos un poquito ahora entrando a la parte hepática, ¿verdad? Dejando atrás ese bloqueo en la parte intestinal. Cuando vamos al hígado, que también es parte de la digestión, recuerda que lo más importante que te lleves de hoy es que tu digestión, ¿verdad? Es que tus fibromas pudieran estar relacionados con tu digestión y el hígado y el intestino son órganos bien claves e importantes en tus procesos digestivos y de eliminación. Bien, entonces, entrando a esta parte, una de las más importantes del video también es entender que esto muchas mujeres no lo saben y es que tus hormonas tampoco pueden estar separadas de la función hepática o de tu hígado, ¿verdad? De hecho, esto que voy a estar hablando lo veo mucho en consulta. Mujeres con el perfil de fibroma tienen relación con algo muy específico y es dificultades en los procesos de detoxificación hepática. Bien, y uno de los más importantes es la fase 2 de detoxificación hepática que se llama la glucoronidación. Y esta fase es bien importante porque la glucoronidación es uno de los procesos que hace el hígado para desintoxicar toxinas, hormonas, de todo lo que haya. Bien, pero voy a explicar de manera sencilla porque este es un proceso bien complejo a nivel
bioquímico, ¿verdad? Pero en esta fase de la glucoronidación, básicamente el hígado utiliza ciertos compuestos, vitaminas y minerales para poder transformar sustancias en otras sustancias que puedan ser eliminadas de tu cuerpo. Bien, darte un ejemplo, es como si para poder sacar la basura de tu casa, ¿verdad? Tienes primero que triturarla, ¿bien? Entonces estás cambiando la forma de esa basura o de ese compuesto a una más fácil para poderla desechar. Y eso es lo que hace el hígado en esta fase de la glucoronidación. Y muchas mujeres, cuando hago las evaluaciones biocuánticas, específicamente marca esta fase. Bien, está el hígado bloqueado o congestionado en poder hacer este proceso debido a que le faltan vitaminas, nutrientes o factores importantes en la alimentación que apoyan esta fase. Bien, entonces, ¿qué específicamente convierte el hígado en esta fase para eliminarlo? Convierte y elimina hormonas usadas, que aquí es que entra el estrógeno, toxinas, medicamentos, químicos y otros desechos metabólicos. Bien. Entonces, muchas de estas sustancias son lipofílicas, es decir, les gusta quedarse almacenadas en grasas y tejidos. Entonces, el hígado en esta fase tiene que hacerlas hidrosolubles, ¿bien? Para poder sacarlas a través de qué? De la bilis, el intestino o la orina. Y aquí entra esta fase de la glucoronidación. Porque, ¿cómo funciona esta fase? Existe una enzima llamada UDP glucoroniciltransferasa. UDP glucoroniciltransferasa. Y lo que hace es unir un ácido glucurónico a sustancias como estrógenos, toxinas, fármacos, bilirrubina. Y al hacer esto, las convierte en sustancias más fáciles de eliminar de tu cuerpo. Y es literalmente uno de los sistemas de depuración más importantes del hígado y en este caso del todo tu cuerpo humano. De hecho, se estima que esta fase participa en el metabolismo del 40 al 70% de muchos medicamentos y compuestos que en algún momento tomaste y entonces tienen que ser eliminados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los fibromas? Mucho, porque si el cuerpo metaboliza mal los estrógenos en esta fase o elimina lento ciertas hormonas en esta fase, entonces el ambiente hormonal va a cambiar. Y aquí es donde está la razón por la cual muchas mujeres comienzan a desarrollar dominancia estrogénica. Bien. Y esa dominancia estrogénica poco a poco va creando ese estado de inflamación, de congestión, de proliferación de tejidos que entonces favorece el crecimiento de fibromas. Y quiero que entiendas que esto no se da de la noche a la mañana, porque tu cuerpo no crea un fibroma de la noche a la mañana. Esto es un estado que lleva tiempo, lleva años creándose y que poco a poco va desarrollando ese fibromas. Y es un estado en el cual el cuerpo empieza a acostumbrarse y ya después que se acostumbra es mucho más eficiente y rápido creando los fibromas. Por eso, de momento, el fibroma está chiquitito y rápido empieza a crecer porque el cuerpo ya como que dominó el mecanismo y lo replica ahora rápido porque no hay nada que lo está deteniendo. Bien, entonces ya vimos todo el proceso de hepático de eliminar, ¿verdad?
estas hormonas en exceso, pero aquí no termina todo porque aunque el hígado haga bien su trabajo, el intestino también tiene que hacer bien el suyo. Y aquí es donde aparece otra protagonista, que es la beta-glucuronidasa, y es esa enzima producida por ciertas bacterias intestinales. Y cuando esta enzima está elevada por el hecho de que hay disbiosis, de que hay bacterias malas, de que hay estreñimiento, de que hay inflamación intestinal, de que hay mala microbiota, de que no está el estroboloma, ¿verdad? Que son las buenas. Entonces, esta enzima puede deshacer el buen trabajo que hace el hígado. Sí, porque literalmente, después que el hígado hizo el trabajo de transformar, tu cuerpo produzca esta enzima, que es la beta-glucuronidasa. Y eso se logra con estrategias, ¿verdad? De ese cambio metabólico que necesitamos para que el cuerpo pueda dejar de producir estos compuestos que bloquean la buena desintoxicación. Bien, así que entender esto cambia completamente tu conversación sobre los fibromas porque muchas mujeres creen que es que sus hormonas están locas, cuando en realidad tal vez es que el cuerpo simplemente no está eliminando eficientemente y esto lo veo muchísimo en consulta. Mujeres con fibromas, sangrados abundantes, inflamación, estreñimiento que lleva mucho tiempo, digestiones lentas, sensibilidad hormonal, hígado sobrecargado, tendencia o predisposición a ese hígado sobrecargados, ¿verdad? eh, donde cuando hacemos las pruebas, pues está estos procesos de glucuronidación y a nivel hepático, pues ya congestionado. Y cuando entonces queremos ayudar el trabajo del hígado, pues ahí hay plantas y hay compuestos que ya se han estudiado que pueden apoyar en estos procesos de eh, desintoxicación a nivel hepático. Entre ellas está el cardo mariano, diente de león, la bardana, la cúrcuma y sobre todo entender que estas plantas no son la cura milagrosa, sino que son un apoyo integral dentro del enfoque que queremos lograr de detener este entorno que crea los fibromas, ¿bien? Y dependiendo la el perfil de cada mujer, ¿verdad? Pues entonces se va diseñando los tratamientos, ¿vale? Entonces, alimentos y compuestos estudiados por su apoyo al hígado y a la detoxificación hormonal, pues ya les hablé un poquito de los vegetales crucíferos, de la fibra que viene también de vegetales crucíferos y de los lignanos de la linaza, el resveratrol, la cúrcuma, aunque no lo crean, la soya tradicional, no ultraprocesada ni non-GMO y que es orgánica, tienen compuestos que pueden apoyar. El calcio de glucarato y como las plantas tradicionalmente utilizadas para el apoyo hepático, como lo son el cardo mariano, el diente de león y la bardana. Y sobre todo entender que las plantas no son una cura mágica, las plantas son estímulos que ayudan a tu cuerpo a ir recuperando ese balance, esa respuesta preventiva y que sí son herramientas que ayudan a ir creando un mejor terreno biológico. Y dependiendo de cada mujer, pues es que se va creando el tratamiento, la continuidad, la dosis, ¿verdad? Eso se va personalizando. Bien, entonces ya vamos entrando a esta perspectiva de que no es solamente lo que tu cuerpo produce ni tus hormonas, sino lo que tu cuerpo no logra eliminar.
Si te ha gustado hasta aquí, si te he explicado bien, si estás viendo una nueva perspectiva de los fibromas, cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Qué has aprendido nuevo? Dale like si te está gustando este video y compártelo. Bien, entonces vamos un poquito a esta pregunta que te puedes estar haciendo del por qué unos fibromas sangran y otros no. Porque hay muchísimo miedo en las mujeres y también mucha confusión. Entonces vamos a entender que el sangrado depende de múltiples factores, ¿bien? Sobre todo el primero, la ubicación donde se está creando o se ubicó ese fibroma. Los fibromas submucosos son los que tienden a alterar mucho más el sangrado. También la vascularización. Hay fibromas que desarrollan vías vasculares, o sea, venitas y arterias. Hay otros que no. Así que dependiendo de esas vías de vascularización, hay fibromas que desarrollan más vasos sanguíneos es igual a más flujo de sangre que les llega o les irriga allá, ¿bien? También está involucrada la inflamación local. La inflamación puede volver al tejido más reactivo y ese tejido reactivo e inflamado va a tener más tendencia a sangrar. También alteraciones de coagulación. Hay muchísimas mujeres que tienen factores de coagulación alterados. Cuando ellos están alterados, entonces hay más probabilidad de sangrado y son las más propensas a desarrollar deficiencias de hierro, anemia y agotamiento, ¿verdad? Y entran en este círculo que a veces no saben cómo detener, donde más sangrado, más inflamación, más debilidad. Para nosotros en la naturopatía, el sangrado puede detenerse con estrategias como remedios o con plantas que tienen acción antihemolítica, acción antitumoral, acción antiinflamatoria o también acción astringente, ¿verdad? Para ir por lo menos deteniendo ese sangrado, porque lo más importante es tratar esa reacción aguda del sangrado para después intervenir con lo que hemos hablado aquí de manera sistémica, el eh, trabajar con el hígado o con el intestino. Bien, entonces vamos a seguir con el próximo o la Bien, entonces vamos a seguir con la próxima sesión donde voy a estar explicándote lo que está alimentando el crecimiento de tus fibromas. Y aquí viene un poco el wake up call, porque muchas veces los fibromas siguen creciendo aunque tú estés haciendo ciertas dietas, ¿verdad? Entonces acá te voy a explicar ¿cuáles alimentos están fomentando ese terreno metabólico donde tu hígado y tu intestino se ven afectados, ¿verdad? En el buen metabolismo y desecho de estos estrógenos en exceso, ¿bien? Porque la alimentación es clave y la alimentación es la que va a crear o aportar esos precursores para que haya una buena microbiota, para que haya las vitaminas, nutrientes que apoyen ese proceso de desintoxicación que hace el hígado con los estrógenos. Y voy a estarte mencionando de manera general, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que puedes estar comiendo que están contribuyendo con la creación de los fibromas o si ya los tienes, que estos crezcan más? Y desde esta perspectiva, ir haciendo cambios conscientes en tu alimentación. Vamos con el primero, que es el azúcar.
los alimentos altos en azúcar refinada, azúcar blanca, azúcar añadida, todo lo que se convierta en glucosa de manera rápida en el cuerpo, que puede alterar la insulina, ¿verdad? Los carbohidratos simples como la harina, todo esto que se convierte en azúcar, ¿verdad? La insulina, que está muy dependiente a este consumo de azúcar, no solo regula el azúcar, también es una hormona considerada de crecimiento. Y estados de hiperinsulimia favorecen la proliferación celular de cualquier tejido y en este caso de los fibromas. Así que si tú tienes un desequilibrio con la insulina que viene de la alimentación, inadecuada, donde estás comiendo dulce, donde estás comiendo harina, donde estás comiendo cosas que te crean los picos de insulina, esto va a favorecer la creación, ¿verdad?, de los fibromas o que los fibromas que ya hay, pues proliferen. Bien. Otra cosa, el estrés y el cortisol. Y aquí entra algo muy importante. Muchas mujeres hoy en día viven en hiperalerta, sobreviviendo en sistema nervioso en high, ¿verdad? Sin descanso real y profundo, con el cortisol elevado. Esto aumenta la inflamación, esto altera la ovulación. Al alterarse la ovulación, entonces no hay producción de progesterona que balancee todo este estrógeno. Bien, entonces el sistema nervioso también participa en este ambiente que es propicio de los fibromas cuando no hay una armonización del sistema nervioso y sobre todo de esta hormona que es el cortisol. Entonces, en la naturopatía, que tenemos una perspectiva integrativa y sistémica, ¿verdad? No vamos a simplemente tratar de quitar el fibroma. Tenemos que preguntarnos qué ambiente interno, primero, permitió que se desarrollara. Segundo, qué ambiente interno está permitiendo que se mantenga ahí, que el cuerpo no lo elimine y que siga creciendo. Bien. Y aquí entramos a esta pregunta que muchas mujeres se pueden estar haciendo y es, ¿se pueden reducir los fibromas? Bien, yo quiero ser responsable y honesta porque el Internet está lleno de muchas promesas falsas. Y es que no existe una fórmula mágica. Cada mujer es diferente, cada sistema es bien distinto. Estamos trabajando con cosas multifactoriales que se tienen que controlar a la misma vez. Bien, entonces, muchas mujeres sí pueden experimentar reducción de síntomas, mejorar el sangrado, reducir la inflamación. Si los fibromas están pequeños, también pueden ver su reducción y hasta desaparecer. Mejoran su calidad de vida, estabilizan el crecimiento, o sea, que no siga proliferando o creando más fibromas. Pero esto requiere un trabajo con darle ese soporte al cuerpo, ¿verdad? Sistemáticamente y multifactorial para que el cuerpo pueda hacer este trabajo. Y sobre todo va a depender del tiempo que llevas con los fibromas, de cuán grandes son los fibromas, porque muchas veces la intervención sí puede ser eliminar o sacar los fibromas cuando ya son muy grandes, porque le va a costar mucho tiempo al cuerpo tratar de desintegrarlos de manera natural, aunque ya hayas hecho mejoras en tu calidad de vida, ¿verdad? Entonces, si son muy grandes, si hay muchos, si lo mejor es sacarlos, pues la intervención primaria es eliminarlos a través de cirugía y luego entrar en todo este proceso de cambio de conciencia, alimentación, estilo de vida para que no vuelvan a aparecer más. Así que todo depende de cada caso, de dónde estás ahora y cuál es la intervención que podemos hacer con tu caso en específico. Bien, pero de que el mecanismo
¿Qué los crea? ¿Se puede detener? ¿Y el mecanismo que los hace crecer se puede detener? Sí. ¿Y el mecanismo que podemos tener de manera preventiva para eliminarlos si tenemos la predisposición como latinas, ¿verdad? Sí es posible. Bien. Sobre todo cuando se trabaja el control de inflamación, cuando corregimos todos estos factores que ya he hablado del metabolismo hormonal a nivel del hígado, el intestino, cuando relajamos nuestro sistema nervioso, cuando apoyamos nuestra digestión, cuando hacemos cambios conscientes y sostenidos en la alimentación y sobre todo cuando estamos conscientes de activar y cuidar constantemente nuestro sistema de eliminación natural. Por eso yo recalco mucho el cuidar nuestros procesos de eliminación. Bien, porque el objetivo nunca va a ser pelear con el cuerpo, sino cambiar el terreno biológico y ver el sistema, ver nuestro cuerpo como un sistema que tiene vida, que nos habla y desde la comprensión poderle ayudar. Bien. Y entonces eso nos va dando un poquito de perspectiva de ir a la próxima sesión sobre qué comer y qué evitar, ¿verdad? Para ayudar a prevenir que te salgan fibromas, ayudar a que sigan, ayudar a evitar que sigan creciendo, ¿verdad? Y si hay unos ahí chiquititos, pues apoyar a que el cuerpo los pueda desintegrar. Bien, entonces hay que reducir o eliminar significativamente el azúcar refinada, los alimentos ultraprocesados, las grasas inflamatorias, los aceites vegetales proinflamatorios, el exceso de alcohol, los alimentos altamente inflamatorios para tu biología. Tú conoces tu cuerpo, tu tipo de sangre, tu tipo de sistema digestivo, tú puedes entender, eso es lo que yo enseño, ¿verdad? En mi programa Reaviva, entender tu biología, cuáles alimentos no te favorecen y puedes controlar la inflamación de modo que puedas evitar este terreno que crea los fibromas. Bien, entonces, ¿por qué todas estas cosas debemos evitarlas y reducirlas? Porque son alimentos que te roban nutrientes, que son de digestión lenta y pesada y que al final congestionan tus órganos principales en este proceso que hemos hablado, que es el hígado y el intestino. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos priorizar? Debemos priorizar la fibra. En mi mini curso de vientre ligero hablo un poquito sobre la fibra y cómo integrarla a nuestra alimentación, esos dos tipos de fibra importantes. Debemos priorizar los vegetales crucíferos que en la dieta de nosotras latinas muchas veces no están presentes. Debemos priorizar las semillas como les hablé, girasol, calabaza, linaza, ajonjolí. Estas semillas son claves para la digestión y este proceso digestivo hormonal y casi siempre faltan en nuestra alimentación latina. Debemos priorizar las fuentes de omega 3, los alimentos antiinflamatorios como las frutas, antioxidantes. Debemos priorizar la buena hidratación y sobre todo debemos priorizar esa armonía digestiva, ¿verdad? Esa armonía digestiva que la adquirimos tanto con las estrategias de alimentarte según tu biología, como también la estabilización del sistema nervioso, ¿bien? Porque el sistema nervioso regula mucho de nuestros procesos digestivos, ¿bien? Entonces, si yo te dijera con cuál alimento de todos estos tienes que empezar sí o sí hoy, y esa primera acción que debes hacer por tu cuerpo terminando este video es integrar a tu alimentación la linaza. La linaza, por sus compuestos lignanos y por su fibra, tiene evidencia estudiada de su apoyo en este metabolismo hormonal que necesita el sistema para prevenir, ¿verdad? La aparición de fibromas. Así que
La linaza es tu aliada. Trata de integrarla a tu alimentación desde hoy y ya luego de ver este video, el primer paso. Bien, entonces pasando un poquito a la próxima sección, vamos a hablar de esta parte emocional de nuestra psiquis femenina, ¿verdad? ¿Qué hay detrás según la biodescodificación emocional, ¿verdad? Esta perspectiva que nos habla de que todo empieza con un conflicto emocional al cual nuestro cuerpo está reaccionando, ¿verdad? Qué es eso que emocionalmente estoy confrontando que hace que mi cuerpo busque la manera de resolverlo a través de un fibroma? Bien, porque como yo no lo estoy viendo, pues el cuerpo me lleva a tener un síntoma, un dolor, la apariencia de algo, en este caso un fibroma, para que yo lo pueda ver. Y eso es lo que desde la biodescodificación emocional interpretamos. ¿Por qué el cuerpo creó esto? ¿Cuál es el sentido biológico? ¿Y qué conflicto hay emocionalmente detrás de este sentido biológico? Y esta perspectiva no reemplaza la medicina, no reemplaza el trabajo que tenemos que hacer con la parte física y tampoco es que la biodescodificación va a desaparecer el fibroma. Esta es una perspectiva para ayudarte a entender que tu cuerpo nunca ha estado mal, que tu cuerpo está respondiendo a un entorno. Y en este caso, no solamente el entorno físico que hemos venido hablando, sino el aspecto bioemocional. Y entender esta perspectiva te ayuda a no culparte y te ayuda a entender que hay aspectos, ¿verdad? De tu emociones que son significativas y debes ponerle atención, ¿verdad? Porque el cuerpo femenino también guarda historia emocional. Y desde la biodescodificación, los fibromas se interpretan como algo más profundo que un simple crecimiento de tejido, ¿verdad? Representan el útero, representan algo que tiene que ver con bloqueos en tu creación, representa conflictos con la maternidad, con cosas que tal vez quieres crear y no se manifestaron, con proyectos, con vínculos, también con tu identidad femenina, porque todo lo que tenga que ver con nuestro útero, ahí está involucrado nuestra energía femenina y nuestro concepto de esa energía femenina. Así que los fibromas suelen relacionarse con conflictos emocionales sostenidos donde la mujer se siente atrapada, se siente frustrada, se siente que no puede expresar lo que quiere o lo que quiere crear, se siente invadida, se siente sobrecargada emocionalmente y lo está sosteniendo por mucho tiempo. Y el patrón suele ser retener. La palabra retener es importante porque es como si estuvieras reteniendo emociones, reteniendo dolor, reteniendo resentimiento, la imposibilidad de llevar a cabo proyectos, relaciones que no pudiste sostener. También hay algo del sacrificio, ¿verdad? Y esa identidad de sacrificarte y dejar tus proyectos y tus cosas para después. Bien, entonces, eh, desde esta perspectiva, el cuerpo está adaptándose a ese entorno emocional en el cual tú no has tenido la valentía de salir para crear tus proyectos, de salir de una situación en donde tú te sientes frustrada y acorralada y que lleva mucho tiempo. Bien, entonces dentro de esta perspectiva, se pueden observar que mujeres que la presentan tienen patrones repetitivos como conflictos de pareja, miedo inconsciente a perder, sentirse no vista como mujer, sobrecarga de responsabilidades, memorias de humillación, estrés crónico relacionado a que siempre estoy sobreviviendo,
Bien. Mucha dificultad para evitar el placer de la vida, el disfrute, la feminidad, ¿verdad? El enojo retenido, la maternidad vivida con dolor o con presión, o si no has tenido hijos, el concepto que tienes de la maternidad que viste en tus mamás, en tus abuelas, que fue vivida con dolor o presión. Pudieran ser también duelos no procesados o sensación de tener que aguantar, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres que tienen fibroma llevan años viviendo en aguante, en superalerta, con el sistema nervioso que nunca siente verdadera seguridad. Bien. Y hay una de las escuelas de biodescodificación emocional que me gusta mucho, es la escuela de Lisa Bourbeau. Este significado habla de que el fibroma, ¿verdad? Crea una masa que se puede considerar como un bebé psicológico, ¿verdad? Entonces, como toda excrescencia, ¿verdad? O tejido que crece, no necesarios en el cuerpo, tiene una relación directa, según esta visión, con el rumiar demasiado tiempo una pena. Estoy leyendo textualmente lo que dice rumiar y es como que aguantar demasiado tiempo una pena. Entonces, el fibroma es la indicación de que esta mujer mantiene un pesar inconscientemente la mayor parte del tiempo, por mucho tiempo. Y ese pesar pudo haber sido la pérdida de un hijo, la pérdida de alguien, un luto, la pérdida de un proyecto, de un trabajo, de un sueño. Bien. Y esta pérdida se experimenta después de un aborto, después de un parto, después de dar en adopción un hijo, después de sentir que perdiste en un proyecto, en un logro para tu vida. Bien. Y también es posible que venga de mujeres que no se concede el derecho de negarse a tener hijos, de que yo no quiero tener hijos y la vida y la sociedad me dice que los tengo que tener obligados. Yo no me puedo negar eso, ¿bien? Porque puede que quiera tener uno, pero no desea comprometerse con un hombre y entonces crea un bebé psicológico. Así que hay muchas cosas detrás de esta historia del cuerpo que están involucradas en emocionalmente la creación de un fibroma. Y esta perspectiva es bonita porque nos lleva a conocernos más, conocer nuestro entorno emocional, conocer qué es lo que estamos experimentando emocionalmente y darle atención a eso para que nuestro cuerpo de una vez por todas se pueda relajar y a través de esa relajación de nuestro cuerpo podamos lograr sentir seguridad y confianza. Entonces poner al cuerpo en modo reparación, en modo antiinflamatorio. Bien, por eso es importante ir al conflicto, porque cuando yo tengo un conflicto, mi sistema nervioso no se puede relajar. Estoy todo el tiempo en la lucha y huida. Y cuando yo resuelvo ese conflicto, ya sea porque lo procesé o porque lo lloré, mi sistema nervioso se relaja y me permite a mi cuerpo sanar. Bien, entonces, ya cerrando esta masterclass de hoy, que espero que te la estés disfrutando, quiero que entiendas algo. Y lo más importante que te lleves aquí, tu cuerpo no está traicionándote. Realmente lo que está intentando a través de la creación de los fibromas es adaptarse. Muchas veces los fibromas son años de inflamación, de estrés, de desconexión contigo misma, de agotamiento, de mala eliminación, de supervivencia biológica. Y todo esto lo que está haciendo es manifestándose físicamente en tu útero, en tu vientre, que es tu centro de poder. Y a lo que te está invitando es a qué? A volver a ti, a volver a tu historia, a volver a tu autocuidado, a volver a tu poder. Bien.
Y si hoy con escuchar todo esto algo en ti hizo clic, no quiero que salgas de este video solamente con miedo, nada que ver. Quiero que salgas con dirección. Y el primer paso nunca es obsesionarte con el fibroma, ni resentir, ni decir por qué, ¿verdad? Ni decir por qué yo, nada de eso. Es comenzar a desinflamar el terreno donde este fibroma se creó. Y eso puede comenzar desde dos lugares, desde el eje estrés, sistema nervioso, o desde el eje intestino digestivo. Bien. Y en la descripción del video te voy a dejar las alternativas con las que puedes comenzar a desinflamar tu cuerpo y dar esos primeros pasos, ya sea que estés muy estresada o ya sea que tu sistema de eliminación esté congestionado, para que desde la naturopatía y desde esta perspectiva comiences el camino a prevenir, a dejar de que esos fibromas crezcan o a entender cómo tu cuerpo puede ser guiado a la eliminación de esos fibromas, a que no crezcan más y sobre todo ponerte en modo conciencia y de ser tu propia medicina. Bien. En la descripción del video te voy a dejar las alternativas con las que puedes comenzar y los kits sugeridos para iniciar este proceso de desinflamación de forma guiada, consciente, sostenida y con mi ayuda. Bien, porque sanar no siempre empieza quitando algo. En este caso no siempre empieza quitando un fibroma. Muchas veces empieza aprendiendo a escuchar lo que tu cuerpo lleva años tratando de decirte con la creación de esos fibromas. Bien. Y ya doy por terminada esta masterclass. Espero que te haya gustado. Si te impactó, déjame un like. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, si te gustó, quiero saberlo, quiero escucharte, escríbeme en los comentarios de este video. Y sabes que aquí estamos mi trío naturista y yo para ayudarte, sostenerte en comunidad en mi programa Reaviva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y recuerda siempre que con buena guía y disciplina te conviertes en tu propia medicina. Nos vemos en la próxima masterclass.